Antonio, Eloísa, Luis, muchas gracias sobre todo a todos vosotros y vosotras, que habéis conseguido abrumarme en otra presentación porque, bueno, no estaba previsto que asistiese tanta gente y nos hemos tenido que cambiar de aula, supongo que es un éxito, y me encuentro, como he dicho, abrumado. Gracias también a los familiares de estos protagonistas, de los que vamos a tratar ahora, que han venido desde lugares tan lejanos como Canarias o Madrid para estar aquí en la presentación de este libro. Un libro que, como ya han estado comentando en las intervenciones anteriores, no es mío. Yo no soy autor, ni siquiera coautor del libro. Yo edito este libro y me limito a poner coherencia a lo que fue una obra que surgió, nunca fue publicada, en los años 90 en el entorno del Sindicato de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras y de la Asociación de Presos y Represaliados, que al final era lo mismo, lo componían prácticamente las mismas personas. Era una obra colectiva. Le he dado la autoría a José Cordero porque fue el que promovió el proyecto, pero ahí participaron otras personas como Francisco Manzano, José Bellido, Francisca Tercero, que los militantes que llevan más tiempo, los militantes comunistas que están hoy aquí, la conocieron, de hecho fue candidata a concejal en más de una ocasión, como Izquierda Unida, Carmen Gómez, desde Málaga, y diversas personas. En sí, llamémoslo libro, era una recopilación documental, fotocopias, una cosa así, que iban dando ellos, muy orgullosos, a todas las personas que tenían oportunidad. Se editaron muy pocas copias. De hecho, hace muy pocos años se publicó una tesis doctoral sobre este periodo y se citaba el autor, Aurelio Peral, citaba este libro, el de qué se nos acusa, pero no había podido conseguir una copia. Encarnación, Lemus, que está aquí, sí la pudo obtener. Eloísa colaboró en la edición y aparece en la edición original de que se nos acusa. En sí era eso. Recopilaciones... Exactamente, eso es. Perdón. El primero fue ese pequeño, que lo que recogía era la defensa amanuense que se hizo ante el tribunal, que los condenó. Y después se aumentó con más documentación sacada de archivo. Ese se editó en el 97, ese un par de años antes. Se fue repartiendo como se pudo, pero se perdió. Algunas copias, yo tengo los originales para que queden custodiados por el Archivo Histórico del PC. El próximo viaje a Madrid lo donaré allí. Pero, como digo, eran documentos extraídos de archivos sin ningún orden, sin decir siquiera de dónde habían sido extraídos. Después, cuando investigas, vas descubriendo de dónde ha podido ser. Y una introducción de José Cordero, además de algunas interesantes reflexiones de Carmen Gómez, que es la viuda de Luis Campos Osaba, uno de los protagonistas, sobre el episodio del procesamiento, posterior al asesinato, condena y asesinato, de 3 miembros del Comité Regional del Partido Comunista de España en Andalucía. Secretario político, responsable de organización o sindical y responsable de agitación y propaganda. Mayo, Castro y Campo. Fue un hecho que tuvo una resonancia importante en la época. De hecho, hasta con la censura franquista, que estaba intentando minimizar las acciones del partido, en la prensa es posible encontrar, en la prensa franquista oficial, ABC y el Correo de Andalucía, se da noticia de la caída del Comité Regional. Mundo Obrero, la edición de París, en una época en que los asesinatos eran cosa común y los condenados a muerte también, lamentablemente, los pusieron en portada en su edición nacional. Hubo una campaña extraordinaria en toda Andalucía para la liberación cuando fueron detenidos. Fue un hecho importante. De hecho, en la historia oficial del Partido Comunista de España, mira, si este partido ha dado muertos a la historia, se cita la muerte de Mayo dentro de sus páginas. Es una historia que para mí ha sido de lo más complicado que he podido encontrar en mi carrera investigadora. Muy difícil.
y muy difícil por los problemas que supone el estudio de este periodo. Yo cuando elegí mi tema de tesis, ya los que me conocen saben que me dedico a la historia del comunismo, los inicios del comunismo en Andalucía, negocié con mi directora de tesis, negociamos que parábamos en la guerra civil porque ya la clandestinidad se volvía algo extraordinario en la investigación. No hay documentación y la que hay está completamente viciada. Hablamos de nombres de guerra, hablamos de información en la información oral que está contaminada por los supervivientes que muchas veces no se acuerdan o te dan nombres falsos sobre sus compañeros. Eso cuando te hablaban, porque los que hemos tenido oportunidad de hablar y entrevistar a algunos de estos supervivientes sabemos lo complicado que es hacer que un hombre que se ha criado en las reglas de la clandestinidad hable. Complicadísimo. Es complicado por todo ello y como yo soy más bien vago, pues no me he querido meter nunca. Pero me tuve que meter. Y me tuve que meter porque fue una promesa que hice a Francisco Manzano. Es el trabajo más complicado al que me he enfrentado, o uno de los trabajos más complicados a los que me he enfrentado, y es un estudio preliminar. Lo que yo aporto no es gran cosa realmente. También por la implicación personal que me ha supuesto. Yo soy historiador, he mantenido, sabéis que también soy comunista, pero como historiador evidentemente yo no soy neutral, yo no soy un eunuco moral. Yo tomo parte, tomo partido, pero soy objetivo. En mi opinión, después de exponer objetivamente los hechos y demostrarlo con las fuentes que son públicas, porque ahí están las notas a pie de página para demostrar en qué me he basado para hacer tales o cuales afirmaciones. Pero la implicación personal en una obra de estas características es tal vez mayor. No lo he sentido solo yo. Yo he hablado muchas horas mientras estábamos en el archivo oral, estaba hablando con Eloísa. He estado hablando en Málaga también con Encarnación Barranquero. Con Encarnación Lemus no llegué a hablar de esto, pero seguramente que ella también estuvo en las entrevistas a Carmen Gómez, también sentiría lo mismo. No conozco a nadie que haya leído o escuchado el testimonio de Carmen Gómez, la viuda de Luis Campos Osaba, que no haya roto a llorar. Es una historia de amor, quebrada, una historia de una vida joven quebrada para siempre por el sinsentido de la tiranía de la dictadura. Y eso complica y mucho la labor del historiador. Yo la primera vez que tuve contacto con este asunto fue a través de José Cordero, que me enseñó de qué se nos acusa. Y años después hice una comunicación para un congreso en Logroño sobre la muerte de Mayo, Castro y Campos. Y recuerdo que aquella noche, me vais a llamar exagerado, una noche, mientras estaba con mi documentación, pues con la documentación yo soy muy desordenado y soy muy ordenado dentro de mi desorden. Cualquiera que me vea parece que cuando estoy trabajando pues tengo todo hecho un caos, pero es mi caos y yo sé dónde está cada cosa, que nadie me la toque. Dentro de ese caos estaban los documentos del registro civil que atestiguaban la muerte de estas 3 personas, ¿no? Los vi y no sé por qué, estaba de madrugada y sentí como un escalofrío. Era como si, una catarsis, era como si en ese momento hubiese descubierto que habían muerto. Llevaban muertos más de 50 años, pero yo lo había descubierto en ese momento. Me sentí muy mal, sentí la necesidad de escribir lo que había sentido. Aquello se convirtió en un relato que está editado por la Latin American Foundation en Washington y se convirtió entró a formar parte de un recopilatorio de relatos de jóvenes promesas de la literatura iberoamericana. Me marcó esta historia y ahora por fin ha salido y ya creo, como le decía Alfredo esta mañana, el hijo de uno de ellos, de López Castro, ya creo que he cumplido y voy a poder descansar. Es una historia inacabada, no solamente difícil, también está inacabada. Inacabada porque como toda obra histórica, vendrán futuros historiadores que revisarán lo que yo he escrito o que aportarán nuevas pruebas que rebatirán lo que yo pueda decir en el estudio preliminar. Pero sobre todo es inacabada
porque el objetivo fundamental de la publicación de la selección de documentos desde que se nos acusa es que sirva de base a otros trabajos. No está dirigida exclusivamente al público general. Es que aquí hay documentación que tenía que ser editada alguna vez para que sirviese de fuente a otros historiadores. De la memoria colectiva de Cordero, de Manzano, de otros protagonistas, surge el documento 1, por ejemplo. En el documento 1 se hace un listado pormenorizado de todas las células que había activas en esos años en la provincia de Sevilla, las que yo recuerdo. Los protagonistas ya no están vivos. Ya, si alguien no sabe cómo acceder al de qué se nos acusa, a esas fotocopias, eso se ha perdido. Es una manera de facilitar la labor a futuros historiadores, más en la situación de urgencia, porque esta obra también es una obra urgente. ¿Y por qué? Porque se acerca una efeméride y van a producirse al calor de la literatura económica, de la venta por parte de las editoriales, algunas más y otras menos especializadas, se va a producir, estoy seguro, una eclosión de literatura sobre la posguerra española, porque se acerca la efeméride tanto del centenario del Partido Comunista, de la fundación del Partido Comunista, como, y eso sí se está preparando, con un maquiavelismo más pensado, el centenario del nacimiento de Santiago Carrillo, que es una de las figuras clave de este periodo. En los próximos días saldrá publicado en el Correo de Andalucía un artículo mío criticando la obra que acaba de salir, no sé si habéis oído, un tal José Le, es un farmacéutico que se ha metido a historiador últimamente y que se ha dedicado a escribir una novela hice basada en fuentes fidedignas, 2 años de investigación. Paul Preston lleva investigando más de 50 y no se le ha ocurrido hacer esas afirmaciones. Santiago Carrillo asesinó a su esposa y la escondió en la casa de Pasionaria. Santiago Carrillo es el responsable de la muerte de José Antonio Primo de Rivera. Santiago Carrillo... ¿qué más era? También fue el que se encargó de asesinar a Trotsky. Sí, eso puede causar risa, pero los que nos dedicamos a investigar, encima causa vergüenza ajena. Nos dedicamos a investigar esa época. Carrillo no era militante del PC siquiera cuando se asesina a José Antonio Primo de Rivera, con lo cual es difícil que Stalin lo llamase por teléfono para decirle allí y mátalo. Dudo que Stalin hubiese puesto sus esperanzas en Santiago Carrillo para la operación de liquidación de Trotsky. Y lo de la teoría del asesinato de la esposa viene de la obra de Enrique Lister, que se construyó salió en un momento histórico determinado, que fue el de se funda el Partido Comunista Obrero Español y se necesitan captar adeptos para nuestra causa. Entonces le dijo a Carrillo todo lo que quiso y más. De hecho, no se llegó a publicar en la obra original porque Lara, que era el editor, dijo: como salga esto no denuncian y verás tú dónde vamos. Sin pruebas no se puede plantear esto. Asunción, no recuerdo el apellido ahora, murió en América, no fue asesinada, empalada viva ni nada por el estilo en la casa de Pasionaria. Pues obras de ese tipo van a surgir. Han surgido ya. Desde luego Santiago Carrillo, como ha dicho Paul Preston, es un ejemplo de maquiavelismo, es el ejemplo español de maquiavelismo absoluto. No hay por qué defender figuras que son indefendibles en momentos históricos determinados, pero de memoria. Y de memoria porque, como he dicho antes, surge al calor de la memoria de los protagonistas, antes del boom memorialista, del que hace eco la novela de Javier Cerca. Es una historia que comienza cuando compañeros que se vieron implicados directamente en el asesinato de estas 3 personas, que fueron compañeros de lucha de estas 3 personas, decidieron recuperar su memoria. José Cordero, cuando sale de la cárcel de Burgos, se pone manos a la obra y empieza a buscar. Y no para, que no encuentra la defensa que ellos hicieron ante el tribunal, o que intentaron hacer, porque realmente no pudieron terminarla. La consigue, la tenía Francisca III, y evita
ese primer de que se nos acusa. Y después el resto de compañeros, Manzano, Bellido y demás, siguen mucho antes de que la memoria, de que se acuñase el término memoria histórica, término con el que por cierto no estoy de acuerdo, pero bueno, no viene al caso ahora divagar sobre ello. En Sevilla están haciendo eso. En Málaga, paralelamente, en un congreso de historia de la guerra, creo, no sé, no sé exactamente qué congreso fue. Aparece un personaje anónimo, una mujer menuda, que levanta la mano y cuenta su historia. Esto parece lo de la película Titanic. Están hablando de la guerra, están hablando con datos objetivos, se está hablando de los muertos como fuentes, y una mujer menuda levanta la mano y dice que quiere contar su historia. Cuenta su historia y se convierte en un descubrimiento para todos. Y se graba la entrevista, la primera entrevista. Carmen Gómez en Málaga también está intentando recuperar la memoria de los suyos. Estos dos esfuerzos se aunan y se crea ese de que se nos acusa, que ahora es una selección de documentos, es lo que presentamos aquí. Una historia de resistencia de un grupo de hombres y mujeres que no tuvieron miedo, a pesar de la represión, a pesar de las durísimas condiciones de la clandestinidad, a organizarse ya desde la cárcel, de un partido que, como he dicho antes, tendrá miseria, pero tuvo la grandeza de ser el que recompuso la oposición antifranquista en este país, que tras sucesivas caídas decide reorganizarse en Andalucía, mandando a cuadros desde el exterior. Aquí vienen los Félix Cartador, los Ricardo Benito, los Benítez Rufo, que conocemos todos, y Mario Castro Campo. Van llegando a Andalucía y van reorganizando el partido. Mayo, un trabajador de la Cansa, López Castro, un metalúrgico, y Campos, un estudiante de medicina, se hacen cargo junto con otras personas del comité regional, y finalmente, después de una recomposición extraordinaria del partido que no había tenido precedentes desde que se tomó la ciudad, pues caen en una caída que finalmente les provoca la muerte. Son juzgados y son condenados, son asesinados, y aún así no pierden la esperanza y se enfrentan al tribunal de una manera que hoy difícilmente creo que alguno pudiera concebir como posible. La película Miel de Naranjas sacó la muerte de Mayo Castro Campo, la condena de ellos ante el tribunal, y lo describió de una manera súper grosera. Parecían unos campesinos sucios que temblaron y lloraron cuando le dieron la noticia. Nada más lejano de lo que fue la realidad. Se enfrentaron al tribunal como pudieron y se enfrentaron a su destino de una manera casi mística, porque sabían que su realidad no acababa en ellos mismos y que daban su vida por la libertad. No fueron ellos solos. Esta no es la historia de Mayo Castro y Campos solo, que también es la historia también de Rodríguez Corento, que llevaba el manicomio de Sevilla y también fue fusilado. Es la historia de Félix Cartador, que acabó en Alemania, de Benito, que se libró de una condena a muerte porque no sabían quién era y al final descubrieron quién era y lo acabaron matando. De Armada, de Pérez Morante, que nunca llegó a volver a España desde el exilio. Es la historia de Manzano, es la historia de Cordero, que estuvo 10 años en el tribunal de Burgos y se tuvo que casar ya mayor porque su mujer tuvo que esperarlo. Es una historia de represión, en definitiva, de unas personas que se enfrentan a la muerte con la dignidad que pocos han sabido hacerlo, pero que no quieren morir, como he dicho antes. Una historia que vamos a intentar que tenga pues la mayor difusión posible. Nos hemos puesto en contacto con Google para ver si se puede
meter en la página de Google Books para que se pueda acceder a su lectura gratuita, y que la Dirección General de Memoria Democrática pues también ha comprado una serie de ejemplares que va a distribuir entre las organizaciones memorialistas. Yo, para terminar, me gustaría leer, y me voy a disculpar, sería mejor que lo leyese Felipe Alcaraz, pero no lo quiero meter en ese aprieto, que tiene una voz mucho más hermosa que la mía y es capaz de entonar mejor. Me vais a disculpar la entonación. Quiero leer el último párrafo de lo que escribe Carmen Gómez sobre sus últimos recuerdos con Luis Campos-Osaba, su marido. Yo tenía su mano derecha entre las mías, y al ver que la funcionaria me cogía para separarme de él, se la apreté con todas mis fuerzas. Él volvió a decirle: por favor, llévensela. Y ella le contestó: sí, sí, ya. Quería decir que ya había llegado el momento. Yo le apreté las manos y, viendo que él trataba de separarse, le grité: espera, Luis, espera. Hasta ese momento no noté que él sufriera tanto. Con gran esfuerzo separó sus manos de las mías y salió del cuarto donde yo estaba. Yo perdí un poco el conocimiento y lo recobré al oír el ruido del motor del coche que se lo llevaba y el llanto de todas las mujeres de la brigada que lo despedían por la ventana. Fueron unos momentos de dolor indescriptibles. Hasta que no se lo llevaron, no me dejaron subir a la brigada. Estuve unos días como loca, sintiendo el calor de sus manos y el sonido de su voz. He pasado por una de las más criminales pruebas del fascismo y mi dolor no tuvo límite. Pero deseo vivir para seguir luchando con todas mis fuerzas.